Uno, buenas noches, compañeros de Fenómena. Bueno, hoy me ha pasado un pequeño error que, que sin querer había dado a iniciar, bueno, no había dado a iniciar transmisión, pero bueno, gajes del oficio. Ayer le pasó a Carlos antes de que grabáramos esto, hoy me pasa a mí por reírme, así que Carlos, ya te puedes estar riendo cuando estés en el chat viendo esto, así ya te podrás vengar de mí por reírme. Así que bueno, bienvenidos a otra noche más a Charlas Paranormales. En este caso tenemos episodio, el número 6. Y bueno, tenemos hoy a un invitado que para mí es uno de los reyes en cuanto a conversación y a podcast se refiere aquí en YouTube. Dentro del mundo del misterio, muy pocos se le pueden igualar. Y bueno, solo hay que ver sus directos para darse cuenta de la cantidad de historias que tiene para contar, de la cantidad de historias que te le cuentan. Y bueno, voy a dar una pista para que todos hagan sus apuestas a ver quién tenemos aquí. Sé que voy a poner algo en el título, así que van a hacer trampa. Así que bueno, hoy tenemos a uno de los invitados que su denominación se podría decir pueblo fantasma. Muchos ya sabrán, sobre todo del pueblo, bueno, del país de Chile, ya sabrán quién me refiero. Así que sin mucho preámbulo, vamos a iniciar ya. Vamos a traer aquí al invitado. Así que muy buenas noches. Top 10 Pueblo Fantasma. Buenas noches, César Parra. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allí? Hola, hola Diego. Sí, pues bueno, primero que todo darte las gracias y efectivamente tuvimos partida falsa. Eh, Fue muy divertido. Y sí, pues gracias por los elogios y efectivamente yo definiría Pueblo Fantasma como el único en vivo donde la gente me disculpa que vaya al baño a fumar. Eso yo creo que es único. Eso no lo hace nadie y sobrevive. ¿Ah? Eso no lo Siempre hace nadie y sobrevive. hay que Así que tener siempre algo con lo que uno destaque. claro, ¿no? Además, yo no lo busqué, pero bueno, no me dejan fumar acá, así que tengo que ir al baño, que lo tengo al lado, al que ya es conocido como el set número 2, estudio 2. Pues bueno, como bien comenta el bueno de César, pues es un podcast en el cual pues cualquiera puede participar porque se cuentan historias, leyendas, a veces muy poco conocidas, y esa es la misión que sobre todo pues tenemos tanto yo, por ejemplo, en ADAP y aquí en Fenómena, es contar esos misterios desconocidos que a veces, por no divulgarlos, caen en el olvido, y nuestra misión es que aquello no caiga en el olvido, que aquello siga Sí, manteniéndose vivo, porque es la esencia del misterio, es la esencia de lo que a nosotros nos atrae a esto. Y quién sabe si alguno de estos misterios poco a poco nos pueda ir llevando hacia el porqué de por qué suceden estas cosas, tanto en el universo ovni como en el universo paranormal. Entonces, claro, tenemos esa misión, como decía don Pablo Wankraut, que tenemos la misión de hacer esto como buscar ese porqué, y esas leyendas, esos misterios, muchas veces nos hacen acercarnos a un poco más, aunque en muchas ocasiones nos hacen pues tener 10 preguntas más para hacer, 10 dudas más. Así que así. bueno, voy a dejar paso para que César introduzca un poco su canal. Así, coméntanos un poquito en qué consiste Top 10 Pueblo Fantasma. Bueno, primero que todo decirte que comparto absolutamente tu visión. Efectivamente, yo creo que la principal misión que tenemos efectivamente los divulgadores de este fenómeno es hacer crecer este cuerpo teórico de historias, etcétera, de anécdotas, que no se pierdan, porque yo soy un convencido que la única forma en que se puede investigar o tomar el fenómeno paranormal, tratar de agarrarlo de las astas, es a través de la historia. Historias que se repiten, patrones que se repiten, y para eso necesitamos efectivamente que este cuerpo de historias vaya creciendo. Dicho esto, bueno, esto parte hace ya 3 años y algo, en lo que a Pueblo Fantasma se refiere.
que me invitan en Radio Bio Bio a realizar un programa de fenómenos paranormales. Me preguntan, y casi saliendo en la emisión, cómo le vamos a colocar. Y efectivamente, no me acuerdo si fue un auditor o se me ocurrió a mí, pero surge de repente este concepto tan lindo que aúna la intención del programa, que todos se sientan unidos, que todos como un pueblo se unan a la transmisión. Y bueno, el concepto del fantasma quedan muy bien juntitos ahí en esta denominación pueblo fantasma. Y es así como desde Bio Bio nos fuimos a ADN. Y bueno, el programa goza de buena salud, sale 2 veces a la semana por Radio ADN, a la 1 de la mañana hora chilena, y los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche hora chilena en su versión online por el fanpage del mismo nombre. Ya a su vez, como tú bien dijiste, una vez que estos programas se terminan, se respaldan, se suben eh, a el canal Top 10 Pueblo Fantasma, al canal de YouTube. Así es, así es. Y una de las cosas que tiene este programa es que muchas veces, como ha dicho el bueno de César, que une a todos los pueblos, porque tan pronto te puede entrar una llamada desde Japón, como que te puede Así es, entrar una llamada desde España, como que te así puede es, entrar una llamada desde Chile. Y es así es. como globalizar todo aquello, globalizar todas esas historias y meterlas solo en un solo espacio. Y es una Así es. poco esa divulgación de que todo el mundo pueda participar. Dejaremos aquí en los comentarios, dejaremos también en la descripción, comentarios, chat, dejaremos un poco cómo poder participar en Top 10 por Fantasma. Y si tienen alguna historia, no duden en contactarle. Y bueno, empezando un poco por estas historias que se comentan, voy a hacerte una pregunta. Ajá, ¿Cuál es la historia que más te ha impactado en todos tus años de experiencia dentro de Top 10 Pueblo Fantasma? ¿Cuál ujú. es la historia que más te ha hecho decir, wow, esto es increíble? Mira, a ver, yo creo que hay tres regalonas, o sea, sin desmerecer a todas las demás, pero yo creo que hay tres que el mismo público ha elegido como su favorita, porque los han impresionado, los han marcado. Me acuerdo de una muy buena que nos contó un amigo de acá de Santiago de Chile. Qué bueno que su madre era muy, muy jovencita, llega de provincia a vivir a la capital, empieza a vivir con una tía. Ya no sabía que la tía se dedicaba a la brujería, etcétera, pero sí le llamaba la atención la cantidad de muñecas de porcelana que tenía ella como una colección. Y en especial le llamaba la atención que una de la colección, una de las muñecas que tenía un lugar principal, estaba bastante ajada, bastante vieja, incluso creo que tenía picado un ojo, algo así. Bueno, llega el día de San Juan, y la señora le dice, mira, yo voy a salir en la noche de San Juan, más le dio la impresión a ella que tenía que salir de la casa un rato, y le dijo, mira, si escuchas ruidos no te asustes, tú, lo importante es que no te muevas de tu pieza, no salgas por ningún motivo, escuches lo que escuches, oigas lo que oigas, no te muevas de tu pieza. Y bueno, efectivamente, la tía salió, etcétera. Nuestra amiga hizo caso, se quedó leyendo algunas revistas, etcétera, en su habitación. Pero la curiosidad le ganó. Cuando ya sintió que era ruidos de conversación, etcétera, risotada. Lo otro que le llamó la atención es que, ojo, que la tía antes de salir había dejado una mesa bien servida, etcétera, dígase, con cubiertos, todo preparado para una cena. Y bueno, en un momento, como te digo, ella siente incluso el humo de hombres ahí adultos fumando, qué sé yo, logra percibir el olor al cigarro, etcétera, los vasos entrechocando, etcétera. Y ya no puede más de la curiosidad. Yo quiero ver qué está pasando, etcétera. Aquí parece que hay una fiesta de aquella. Y no se aguanta. Sale de la pieza, mira por el largo pasillo hacia la sala de estar principal y ve que en realidad la mesa está vacía, no hay nadie.
a todo esto a la débil luz de una lámpara. Pero sin embargo, la nube del tabaco sí, sí estaba ahí, pero no había nadie. Y aquí viene lo terrible, que en el fondo, como dándose cuenta que alguien que no debería estar mirando esta escena estaba ahí, se asoma la muñeca, la más ajada, la más quebrada, la del ojo picado, empieza a caminar y se asoma al pasillo como para decirle con su actitud, éntrate, éntrate a tu pieza. Wow, wow. Y ahí estaba la muñeca, de pie, en el pasillo, como una guardiana de esta locura. Y efectivamente, o sea, nuestra amiga llorando, entró a su pieza, etcétera, se encerró, no salió más. Y a la mañana siguiente, bueno, la tía le explica, la tía no se portaba mal con ella, pero la tía le explica que no debió haberse asomado porque, bueno, era bruja y obviamente su forma de pagarle a los espíritus, a los muertos que ella tenía trabajando para ella, era darles esa cena anual de San Juan, que custodiaba justamente esta muñeca que ella entendió de inmediato. Esta muñeca, obviamente, que también a su vez era habitada por un muerto bastante antiguo, eh, y era quien vigilaba básicamente los recintos de la bruja. Esa historia es increíble. Y yo créeme que cuando me la contaron, de hecho, fue con toda la emoción de alguien que ya han pasado 30 años de este suceso y sigue sintiendo el miedo como si fuera ayer. Esa Yo es la primera. siempre Ajá. tengo un dicho de que a veces, aunque no haya un vídeo, cuando tú ves la expresión de la gente, cuando tú ves esos ojos, cómo te lo cuentan, Así es es. que no hay manera de engañar, o sea, no hay manera de engañar. O esa persona, ha estudiado mucho el lenguaje prácticamente corporal, o es que realmente lo ha vivido. Sí. O sea, yo voy un paso más allá, de hecho, mi querido Mm, Diego. Yo creo mucho más en el testigo que en el video o en la cámara. Hay yo muchos ta buenos videos, hay muchas buenas cámaras, pero créeme que yo la también, yo clave de también. este fenómeno en realidad está en el relato del testigo. Son Eh, quienes lo viven, absolutamente. quienes viven aquella experiencia y muchas veces cuando, esto pasa muy a menudo, hay testigos que no se atreven a contar las historias por miedo a sentir Sí. vergüenza. Y Bueno, eso es algo muy triste. tú conoces perfectamente el lema del programa. De hecho, el Mm, lema de Pueblo Fantasma es aquí estamos para creer. Y yo creo que eso ha exacto. permitido que mucha gente no se vea enfrentada al ridículo, a la burla, etcétera. Si nos reímos con la persona, nos reímos con la persona, junto a la persona, pero jamás de la persona. ¿Qué ha pasado? Eh, y dicho esto, bueno, deja mirar la segunda historia, que esta me recuerdo que me llegó a la radio, bueno, recién estábamos comenzando en la Bio Bio, pero también nos marcó harto, que era un muchacho que, bueno, lo destinan a cuidar un depósito de autos abandonados, algunos de ellos chocados, cuando había muerto gente violentamente. Esto acá en la localidad, en la comuna de La Pintana, acá en Santiago. Ujú, Y bueno, obviamente él iba a alojar dentro de una especie de tráiler. Ese iba a ser su puesto de control, iba a tener algunos luz con sensores, etcétera, otras que él podía encender. Y bueno, en el fondo sus compañeros no fueron muy solidarios, los compañeros que trabajaban en el día, porque él iba a quedar de nochero. Y empezaron a molestarlo durante el día. Le dijeron, mira, ¿ves ese, ese transfer, ese pequeño búho escolar ahí ujú. de amarillo, que está todo chocado? Sí. Bueno, a ese se le prenden las luces de noche y se ven los niños muertos ahí adentro. En el fondo le infundieron miedo todo el día. Bueno, el asunto es que llegó la noche, el pobre hombre estaba tan concientizado con este tema del búho escolar y que se iban a aparecer los niños, que se iban a prender las Estaba luces, estaba sugestionado. está totalmente sugestionado, que pescó la manta y se fue a dormir al límite del sitio donde quedaba ubicado el depósito. En un lugar donde había un poco de pasto, etcétera, pero donde podía estar más cerca de la libertad, ¿ok? En caso de una emergencia.
Y estaba en eso, tratando de conciliar el sueño, él pensó que había encontrado un lugar seguro, etcétera, y de repente se aparece una criatura horripilantemente curiosa. Era una especie de pequeña mujercita de campo, o al menos vestido de modo muy antiguo. Tenía él recuerda perfectamente, tenía una pañoleta negra envuelta en su cabeza, vestía un chaquetoncito negro, una falda negra, unas medias muy antiguas y unos tiernos zapatitos de tacón. Pero el tema es que esta viejecita, que era más como una enanita, medía 80 centímetros. Se plantó frente a él y le dijo una frase que me encanta, porque es tan capciosa la frase. Tú puedes deducir cualquier cosa. Con un tono de reproche, lo mira con unos ojos enormes y le dice, mira lo que me dejó la noche. No, y ahí el tipo Hostia, simplemente colapsó. Colapsó, huyó del lugar. Eh, para darle un infarto prácticamente. claro, mira lo que me dejó la noche. Y bueno, en el fondo, vuelve al día siguiente. Obviamente no quería perder su trabajo, a pedir las disculpas correspondientes, a contar lo que le había sucedido, lo cuenta a su jefe, y el jefe le reprocha por el lugar donde se fue a dormir, porque justamente en el lugar donde se fue a dormir, al otro lado de la reja, había un pequeño memorial a un hombre que había muerto producto de un accidente de tránsito. Y eso estaba Ah, precisamente al otro lado de la reja del lugar donde él se fue a dormir. Ahora bien, lo curioso de la historia es, si murió un hombre producto de este accidente de tránsito al otro lado de la reja, ¿por qué se le apareció esa extraña forma, en forma de una pequeña bruja, esta pequeña mujercita enana, esta pequeña abominación? Es una historia increíble. Realmente también me descoloca. yo tengo que decir que si me hubieran contado prácticamente lo del autobús, yo me hubiera pegado toda la noche en el autobús intentando captar algo. Lo más probable que yo también. ¿Ah? Pero mira, al final le salió doble premiado. Se sacó el Willy Wonka, el boleto de Willy Wonka, por haberse ido a Exactamente, dormir a la orilla. exactamente. Tú imagínate que estás durmiendo, de repente abres los ojos y te ves algo horripilante ahí. Del susto que te Sí, pegas, te pegas absolutamente. una hostia, te caes de la cama, te caes de donde estés. Pero vamos, yo personalmente no me hubiera ido a dormir, me hubiera ido al autobús y ahí me hubiera encerrado, me Claro, hubiera rodeado de cámaras por todos los lados y venga, y a grabar, porque sí. prácticamente somos así, a nosotros el miedo, ¿verdad? No nos O sea, asusta mira, esto. yo creo que igual tenemos nuestra cuota de miedo, como todos los seres humanos, pero sí yo creo que disfrutamos un poquito más de la adrenalina y el conocimiento que poseemos también, en el fondo sabemos que el fenómeno paranormal es muy raro que agreda físicamente. Se puede presentar de maneras increíbles, pero es muy raro que agreda. Conocimiento que no necesariamente tiene por qué tener la gente común y corriente. Bueno, y dicho esto, a ver, Exactamente, exacto. déjame rememorar la tercera, déjame buscarte. ¡Oh, wow! Eh, este es muy bueno también. Colegio en el norte de Chile. eh, Esto me lo contó una profesora que presenció los hechos. Y bueno, eh, a ver, un padre con mucho esfuerzo, padre soltero, eh, llevaba a su hijo, que era un chico con síndrome de Down, una serie de problemas motores, etcétera, lo llevaba al colegio. No a un colegio especial, él quería que estuviese en un colegio eh, común y corriente, etcétera, no quería discriminarlo, ¿ok? Pero bueno, a ver, yo no soy quien para juzgar a este padre, pero cometió un hecho abominable. En el fondo, un día él ya no soportó más su vida y tomó la decisión de suicidarse. Él sabía que no podía dejar a su hijo, a quien tanto quería, solo en esta tierra. Así que bueno, primero mata al niño, lo ahorca y después con la misma soga él se cuelga.
Esto fue en Arica, si mal no recuerdo. Efectivamente, ok, fue algo terrible que conmocionó a toda la comunidad. Eh, y aquí viene el hecho paranormal. 3 días después del fallecimiento del muchacho y de su padre, Ujú. este muchacho le encantaba una canción, le encantaba una bachata. No me acuerdo ahora el nombre exacto del tema, pero la cuestión es que al tercer día, cuando todos los extrañaban mucho en el colegio, etcétera, estaban como terminando los homenajes, estaban descolgando las guirnaldas de todo lo que se había hecho para evocarlo, para recordarlo, cuando de pronto empieza a sonar en todo el colegio por los parlantes la voz del niño, tal cual como ellos la recordaban, cantando la bachata colombiana que tanto le gustaba. Hostia, Y esto lo hostia. escucharon, a ver, esto terminó en una serie de ataques de histeria, de pánico en el colegio, etcétera. Wow, fue, a ver, ¿cómo te lo digo? Si fue un acto de amor, fue bastante traumático, ¿ah? Y todos lo recuerdan hasta el día de hoy este suceso, como si fuera ayer, porque los marcó emocionalmente y terroríficamente. Esas son, ahí tienes 3 historias al azar que me han llegado de entre las mejores. Es Esta muy última difícil, es muy difícil. Sí. me recuerda a una historia que también sucedió aquí en España. Concretamente, es una historia que yo mismo he estado siguiendo la pista y he investigado. Me falta hacer investigación de campo en el lugar. Y pasó en un colegio de Guadalajara, que es una ciudad cercana a Madrid, y en el cual pues un niño en el último día de clase murió de forma trágica Wow, y desde entonces se dice, y hay experiencias, testigos que así lo corroboran, de que ese niño siempre, siempre, siempre se aparece en el último día de clase. Y que mira, cuando a quien se aparece lo amenaza de muerte. uh, O wow, sea, lo amenaza de que le va a matar y que le va a hacer algo, pero luego realmente no hace nada, pero el miedo que se siente en ese colegio y las historias paranormales que corren por sus pasillos son increíbles, son realmente increíbles. Y esta es la del chico que supuestamente, pues, murió de una forma muy trágica el último día de clase y que siempre, el último día de clase, ujú, siempre se aparece, siempre, increíble. tanto a profesores como niños, siempre. Y es algo que es realmente increíble y que, parece ser que ¿por qué no se aparece los demás días? ¿Por qué los demás días no? Y ese sí, yo creo que sí que Sí, se aparecería los demás días, pero a lo mejor donde recobra más fuerza y energía, que ese es otro tema que comentaremos más adelante, el tema de las energías en sí. los entes fantasmales, que ese día parece ser es como que dice: "Este es mi día, me recargo más", parece que está más recargado. O puede ser que simplemente se enoje porque sabe que va a quedar solo por un par de meses. Puede ser Prácticamente, también. puede ser, Sí, puede ser. Y que por eso ande amenazando, claro. O sea, que pero libere esa prácticamente energía tan negativa. Sí, es algo que, bueno, que es un hecho que se ha probado totalmente inexplicable y que está documentado que ese niño realmente falleció allí. No puedo decir increíble. nombre y apellidos ni el colegio, Obvio. pero sí que está documentado que ese accidente realmente ocurrió allí. No recuerdo realmente en qué año fue, pero que desde siempre, siempre, siempre que ha pasado, siempre se ha aparecido. Y esto me recuerda Wow. también a otro hecho, aunque esto no es un colegio, pero bueno, también podría contar luego otra de otro colegio.
Ujú. Y esto es un sitio que yo mismo investigué y va a dar pie un poco a lo siguiente que quiero comentar. Y es que algunos entes parece ser que no saben que están muertos. Y Así es. esto pasó concretamente en el camping de los Alfaques. No sé si conocerás la historia del camping, pero si no la cuento un Ujú. poquito por encima. Y bueno, la historia es que en el año 78, este lugar sí que lo hice en investigación de campo. Ahora comentaré un poquito todas las intromisiones, pruebas que obtuve allí. Y bueno, en el año 78 yo fui además coincidiendo con el 40 aniversario de la tragedia. Fue un 11 de julio del 78. Pues en el camping de los Alfaques se estaban hospedando unas 800 personas. Cuando de pronto por la nacional, creo que es la 340, pues circulaba un camión cisterna que iba manipulado de manera irregular. O sea, iba lleno hasta los topes de propileno sin una válvula de escape. Wow. Hacía un calor infernal de más de 35 grados y ya todos sabemos lo que pasa cuando hace calor con el propileno sin poder escapar. El gas se expandió, hizo que justamente el camión, al pasar por la puerta del camping, por donde más poblado estaba el camping precisamente, pues la cisterna estallase en mil pedazos, Ouch. salió volando, según los testigos, como me contaron a mí y como también en muchos vídeos de YouTube puede ver, se veía aquí prácticamente a muchos metros la cisterna que salió volando, muchos testigos se quedaron mirando y de repente ven como una bola de fuego gigante se va quemando todo el camping hasta alcanzarles y muchos ni siquiera se dieron cuenta porque les pilló hasta jugando a las cartas y se quedaron Increíble. en la posición de jugar a las cartas, así quemados, pues murieron en un segundo. O sea, todo esto que pasó desde que estalló la cisterna, en un Ujú. segundo salió la bola de fuego porque el propileno, al verse liberado de una manera tan brusca con el calor, produjo que se quemara. Entonces salió una bola de fuego gigantesca, disparada en todas partes y haciendo morir a unas 200 personas en el acto, en un segundo, de las cuales, Increíble. pues, allí hubo, pues, creo que fueron 250 personas las que fallecieron. Ahora me bailan un poquito las cifras, pero creo que fueron en torno a 200 las que murieron en el acto y luego las siguientes murieron en los hospitales porque muchas llegaban con el 98% de su cuerpo quemado. O sea, era prácticamente imposible que se pudiera sobrevivir. Y bueno, pues hubo muchas que las pilló, pues prácticamente durmiendo y las encontraron en la misma posición en la que estaban de lo que estaban haciendo. Otras estaban haciendo así la comida, otros jugando a las cartas y los encontraron sentados, calcinados completamente como si fuera Pompeya, jugando así a las cartas. O sea, increíble. Uh, Eso Y mismo te iba a comentar, me recordaba a Pompeya lo que me describes, sí. y luego lo sorprendente es que con el calor que se generaba, obviamente, al ser las 2 de la tarde, muchos estaban haciendo la comida. Y claro, pues para hacer la comida necesitan pequeñas bombonas de butano. Ujú. Al llegar ese calor Mm. extremo de más de 2200 grados centígrados, bueno, yo le digo las bombas de butano porque estallaron todas, o sea, fueron estallando todas y cada una de las que tenían las caravanas, haciendo aquello que fuera un completo infierno. Y luego, lo sorprendente es que llegó a tal grado la lo que es el calor allí, que hasta el agua del mar llegó a entrar en ebullición. Increíble. Hubo gente hubo gente que se fue a meter al mar, de los que sobrevivieron a la bola de fuego, lograron escapar, se metieron al mar y murieron abrasados vivos en el mar, porque el agua entró en ebullición
y no pudieron salir. O sea, Wow. llegó a tal calor. De hecho, uno de los lugares donde más apariciones hay en este camping es en la zona del embarcadero, que es donde ocurrió, donde entró todo el agua en ebullición, y yo mismo capté una psicofonía que a mí me dejó helado completamente. Y bueno, por muchas personas que fueron allí, incluso hay imágenes que yo no recomiendo ver porque hay que tener un estómago de hierro, pero se ven a gente intentando salir del agua con todo quemado. O sea, como si estuvieran intentando salir del agua, pero se les ve así y pidiendo ayuda y se estaban quemando vivos. Se habían quemado vivos. Wow, eso me recuerda también mucho a... En Hiroshima también pasó lo mismo. Y El es que tema de la gente que iba al río y, claro, sí, sí, terminan sí. peor incluso. Mm, A veces es peor la solución que absolutamente. y bueno, pues desde hace unos años en este camping, se dice que se aparecen figuras fantasmales en pleno incluso en pleno invierno con ropa de verano. Pues desde niños que aparecen a las 3 de la mañana de la nada, niños que los ves tú como si estuvieran parados y que cuando te acercas ves que no tienen cara, o sea, que tienen la cara como quemada. Y todo eso siempre ocurre en el punto exacto donde ocurrió la explosión del camión. Se han llegado a incluso a notificar familias completas vestidas de trajes de baño, pero cuando te acercas ves que no tienen cara. Y son Mira, oye, miles los qué testigos. curioso, ¿ah? Qué curioso el tema de la ausencia de rostro. ¿Y eso es una constante en las apariciones del lugar? Hay miles y miles y miles de testigos de esto. Muchos, muchos, Wow. muchos. Y de hecho los propios testigos que vivieron la tragedia nos contaron algo cuando fuimos a investigarlo hace ya 3 años. Y bueno, bueno, aquello fue una auténtica masacre, un auténtico calvario. Y que ellos mismos dicen que el camping, hay que recordar que se reconstruyó otra vez al lado del camping viejo y que hay muchos de los que se han atrevido a pasar una noche cercana al camping viejo que han sentido como calor muchas veces y que figuras fantasmales pues estaban como cerca de su caravana, incluso oír golpes, cosas que se movían, o ruidos, voces, cosas extrañas. O sea, que son muchos los testigos que han dicho que allí ocurre algo raro. Se han escrito libros, el propio Iker Jiménez, creo, le dedicó un programa completo de Cuarto Milenio y también de Milenio Live. E hicieron una investigación allí y los medium prácticamente estaban que les faltaba el aire. O sea, prácticamente les faltaba el aire porque fue Aldo Linares y prácticamente un momento que decía que se sentía tanta tragedia ahí, que se sentía tan observado ahí que era algo imposible de respirar. O sea, que se sentía muy Increíble. como con mucho dolor. Y no solo aparecen en el camping de los Alfaques, sino que en los alrededores, en la zona hay una zona de apartamentos que también se vio afectada, y dicen que en una de las habitaciones todavía se aparece una niña que cuando te acuestas a dormir, esto me recordó un poco la historia de cuando has contado el tema de la muñeca, me Ujú. recordó un poco esta historia. En uno de los apartamentos contiguos al camping de los Alfaques, en una de las habitaciones, todavía no, ahora mismo no recuerdo cuál, se aparece una niña que cuando te echas a dormir, prácticamente te despierta y la ves a los pies de tu cama. Wow. En esa habitación, el Grupo Cero Investigación estuvo haciendo una captación de psicofonías allí mientras dormían y llegaron a captar sonidos de voces de niña con un
en un entorno controlado, llegaron a captar sonidos de voces de niñas súper claras dentro de las habitaciones. mm, O sea, y fue realmente sorprendente aquello. Además de que también en el bosque contiguo y en una discoteca que está abandonada actualmente, también dicen que se aparecen allí los entes de la tragedia, porque en la discoteca, tanto el dueño como la familia del dueño murieron porque parte de lo que es la parte del camión impactó justo dándoles a ellos, o sea, y los mató. Luego en otra de las casas que eh, estaban arreglando, había una casa contigua que estaban arreglando también cerca del camping, y llegó una de las partes del camión matando a uno de los obreros que estaban allí trabajando. Y también dicen que este obrero se sigue apareciendo donde impactó la parte del camión. O sea, son tantas y tantas y tantas las leyendas que hay de ese sitio que me recordó mucho, me lo ha recordado a raíz de todo lo que has comentado, me lo ha recordado mucho todas las leyendas que hay. Y una de las psicofonías que yo mismo capté en, en este lugar fue en el embarcadero, y yo pregunté, ¿cómo te llamas? Y de repente salió una voz entre el sonido del mar que decía, soy Julián, tengo mujer e hijos. wow, increíble. Y muchas de las... Yo pienso que aquel ente lo que realmente estaba buscando como que se sentía desorientado, la teoría que yo tengo, se sentía totalmente desorientado. Y a lo mejor estaba viviendo aún el incendio, o sea, aún estaba viviendo el accidente, porque aquello Claro, ocurrió en un segundo, o sea, en un segundo. el dato que te da es es como si hubiese sido quizás cómo se sentía él, pero seguramente quizás te interpretó a ti como un rescatista y te da los datos básicos, su nombre y con quién viene, con quién está. Es Eso casi me, como si hubiese sido el grupo de rescate o algo así. me pasó a mí, y en otra psicofonía que cuando yo estaba haciendo los viejos bungalows, la parte vieja del camping donde ocurrió toda la tragedia, de repente se cuela una voz que dice, ya vienen los bomberos. O sea, me ¿Viste? pareció súper Sí. sorprendente, Bueno, ahí, increíble. por eso te digo, ahí viene un poquito lo que tú hablas, lo que hablábamos recién de que se parece mucho a Pompeya, Hiroshima, el tema de, al parecer, la rapidez del momento de la muerte, mientras más rápido es el momento de la muerte, más posibilidades tienes de que tu alma quede pegada en el lugar. Queda atrapada Más en el encima, siguiente plano. a eso agrégale las horas que hay que esperar para el proceso de identificación, etcétera. Dígase, recién al segundo día, tercer día, ese cuerpo recibe recién una honra fúnebre, si es que, y ya es quizás demasiado tarde para que el alma entienda su nueva condición. Así es, así es, así es. Mm, Y prácticamente aquello, yo por suerte pude ir 40 años justo de cuando ocurrió la tragedia. Y otra captación que a mí me sorprendió de allí fue una que decía, Attention, danger, get out. O sea, me decía, wow, atención, peligro, vete. Porque hay que recordar que allí murieron mucha gente extranjera, sobre todo muchos alemanes, franceses y belgas. Además también de otra gente de habla hispana como colombianos. Murieron muchísimos allí. Y un dato curioso de este lugar que hay cuerpos que todavía no se han logrado ni identificar. O sea, después de 40 años. O sea, quedaron en tan mal estado que no se sabe ni sí. quiénes fueron. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar también un caso clásico de Latinoamérica, que seguramente lo conoce y si no, por favor, investigalo, que es muy bueno, que es lo que pasa también, lo que pasó después del incendio del edificio Joelma en Brasil. ¿Cuál, cuál? El edificio Joelma. El edificio Joelma, bueno, era un edificio también, estamos hablando de los años 70, años, bueno,
Tú sabes que algo hemos avanzado en temas de seguridad de aquella época. Bueno, un edificio construido con muy malos materiales, no digas en su... A ver, primero que todo, no existía el concepto de la caja de seguridad, dígase, de la caja de evacuación, dígase, una escalera totalmente aislada del resto de los elementos en caso de incendio, etcétera. No había extintores, había un montón de materiales totalmente artificiales, de los cuales estaban hechos las alfombras, etcétera, los techos. El edificio en sí mismo era muy raro, una arquitectura muy extraña, que impedía el acceso a pisos superiores de bomberos, etcétera. Y bueno, básicamente comienza un incendio de mañana, día laboral, en pleno Sao Paulo, y claro, muere mucha gente. Y me recordé porque tú me dijiste el tema de los cadáveres que no se lograban identificar. Hay efectivamente una serie de cuerpos, si mal no recuerdo, son como eh, 13 o 15, que nunca logran ser identificados y que quedan sepultados juntos. Y bueno, el tema es el siguiente, que 2 o 3 veces el sepulturero de ese cementerio donde están las sepulturas sin nombre del incendio del Joelma, eh, sentía gritos, sentía gritos de gente que decía, me estoy quemando, ayúdenme, tengo sed, hay mucho calor, frases alusivas a lo que tú podrías decir en medio de un incendio de esas características. Y bueno, el panteonero va y efectivamente, ante su sorpresa, esto viene desde las tumbas no identificadas del edificio Joelma, pero esto va más allá. El tipo dice que toca una de las lápidas y las lápidas están ardiendo. Hay un calor sobrenatural. Y lo que él hace por piedad, lo único que atina en ese momento es echarles agua fría a las lápidas. Y él observa cómo sale el vapor de estas lápidas, las lápidas ardientes. Pero es un caso famosísimo. Lo que pasa es que como Brasil es un continente aparte, entonces muchas veces no indagamos en Brasil por la barrera del idioma, del portugués. Pero el caso de las tumbas ardientes del edificio Joelma es increíble. Y también se da el mismo factor que tú dices, la muerte repentina, etcétera, la falta de los días que se pierden para que el alma entienda su proceso, porque Exacto. efectivamente también se cruza con otro procedimiento que es igual de importante, que es el tema de intentar un reconocimiento. Y claro, el edificio Joelma es un suceso tan fuerte como el que tú me describes del camping. Y volviendo ahora un poquito hacia tu carrera dentro del mundo del misterio, Ujú. te quería preguntar, ¿qué es lo que te hizo, querer buscar ese porqué? O sea, ¿cuál fue el hecho o los hechos que te hicieron buscar meterte en este mundillo y empezar a investigar? O sea, ¿cuál fue el método, bueno, lo que te disparó esta curiosidad por querer saber? Mira, yo siempre lo he dicho, Diego, fueron mis miedos infantiles. Yo vivía en una localidad de provincia acá, muy humilde, vivíamos cerca del cementerio, y se contaban tantas leyendas, era muy de realismo mágico todo el asunto, porque si a ti te decían que se aparecía el culebrón en el cementerio, tú lo dabas por sentado, era una verdad absoluta, ¿ok? No había dudas al respecto. Si se decía que el vecino tanto, fulano de tal, estaba poseso por el diablo, era una verdad absoluta, sin cuestionamiento alguno. Y yo creo que fueron esos terrores nocturnos de niñez, eh, los que me hicieron dedicarme a este tema. Ahora bien, si tú me preguntas ya más específicamente, recuerdo cuando tenía 10 años, y en Yumbel, en la fiesta de San Sebastián,
había un tipo vendiendo libros en el suelo. Y me acuerdo haber comprado un pequeño folletito, lo más probable es que haya sido Antonio Rivera, ¿eh? Un pequeño folletito sobre extraterrestres. Un libro muy delgadito, de humanoides, específicamente, de haber sido de Antonio Rivera, porque lo que en esos tiempos llegaba a Chile o venía de México o venía de España. Si querías leer de paranormal, tenías que comprarte cosas que venían de España o de México. Ujú. Sí, era un libro de Antonio Rivera, de humanoides. Y las historias me asustaron tanto, pero me impresionaron tanto que de ahí, bueno, no pude soltar el tema hasta el día de hoy nomás, pues. Yo tengo que decir que mi disparador fue algo parecido. Yo creo que todos los que nos hemos metido en este mundillo es porque hemos vivido algo, algo que no hemos logrado buscar el porqué, que al principio nos ha dado miedo, pero cuando hemos crecido un poco, siempre nos ha dicho, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó? Vamos a descubrir ese porqué. A mí me pasó pues que han ocurrido pues hechos paranormales desde niño Ujú. y en cuanto al tema ovni, que es algo que yo, aunque yo no controlo mucho, o sea, no soy un especialista en ese tema, tampoco en lo paranormal, pero no es el tema principal mío, el tema ovni, pero yo mismo pude ver como un platillo volante con diferentes luces. Estaba justo enfrente, prácticamente enfrente mío en el cielo. Fue en el pueblo de mi padre y pues me encontraba yo solo yendo por la plaza y de repente me dio por mirar al cielo a plena luz del día y vi un disco prácticamente que hacía una serie de luces así, po, 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 y me acuerdo hasta de la secuencia de luces. Rápidamente yo me asusté, entré en el bar que había, bueno, que hay allí en la plaza, se lo comenté a todos y cuando yo eh, salí con los demás para que lo vieran, no había nada. Además me acuerdo que emitía como un pequeño ruido así, porque aquello Mira, estaba el tema girando. del chirrido, sí. Mucha gente no habla del tema de cómo suenan los ovnis. Y efectivamente sí, coincido. La poca Es, gente que me ha logrado describir como es el así. tema del chirrido es lo que más se corresponde a cómo la gente dice que suenan. Porque hay muchos, yo pienso que si no hay sonido, aquello físicamente es un poco difícil. O sea, tiene que haber un cierto sonido para que aquello, incluso cuando se desplaza, aquello rompe las barreras del sonido, salvo que esté tan alejado de la Tierra o de la atmósfera, aunque nosotros lo veamos cerca. Mm, Pero si está dentro de la atmósfera, aquello tiene que tener por física, siempre va en contra del viento o a favor, pues siempre va contra alguna fuerza. Entonces claro, tiene que generar un tipo de sonido. Aquí pasó en Zaragoza hace ya unos cuantos años que hubo un caso muy famoso sobre un ovni, una bola gigantesca que también estaba emitiendo este mismo sonido y de hecho lo vio prácticamente casi toda la ciudad. De hecho era una noche de verano, si no recuerdo mal, y bueno, pues se veía como una bola blanca que iba girando. Y se oía el mismo ruido, me lo contaron que se oía el mismo ruido por alguien que lo sí, vio justamente en el lugar más cercano donde se podía ver, que era un parquecito que está al sur de la ciudad, que está creo que por la zona de Pato Rey, y me contaron que se oía este típico sonido y que cuando aquello se fue, pues, algunos testigos me dijeron que no oyeron nada, mientras otros dijeron que oyeron que se rompió la barrera del sonido. O sea, que prácticamente se explotaba como que una pequeña explosión y que aquello salió, se fue, eso es sin más. curioso, ¿verdad? Eso es curioso, porque de hecho yo lo he planteado un par de veces, pero te has fijado que casi siempre cuando se habla de que los ovnis se alejan a velocidades prodigiosas, muy pocos hacen alusión al estallido sónico. Eh, de hecho, era la primera persona que me comenta que del fenómeno del estallido sónico en relación a la aparición de un ovni. Pero la mayoría de la gente no hace alusión a eso, no habla de que se fue Algunas a gran veces pasa, velocidad.
algunas ¿Ah? veces pasa, pero Claro. parece ser que no siempre, o sea, Eso es lo curioso, no sí. es lo curioso. Esto lo llegué a plantear un poco con Carlos Iorchuk cuando lo tuve aquí también, Ujú. y él también tenía la teoría de que era un poco difícil también que a veces fueran extraterrestres, por más que nada por el tema de las distancias, y que también tenía lógica de que si era algo extraterrestre, iban a venir a colonizar. O sea, no iban a recorrerse algo tan largo por por venir aquí a decir hola y adiós. O sea, Claro. no, No, o por no. venir a martirizar a la familia Pérez durante 20 años. A veces, claro, o sea, Hay hay casos que familias que han sido martirizadas por ovnis, qué sé yo, 10, 15 años. Dígase por grises, etcétera, apariciones en el cielo. Y tú dices, no, es difícil pensar que por muy extraños o fuera de este mundo que nos parezcan sus propósitos, también hay un tema que rige el universo completo y el tema de la economía de la energía. O sea, yo tengo una teoría de el que viaje debe ser costoso. sí, sí, yo tengo una teoría de que en ese segundo plano que hay, posiblemente después de la vida, esté todo conjuntado. O sea, esté todo hecho un revuelo. Es Ujú, la misma idea de Carlos, de hecho, yo le dije que se la iba a copiar, y porque yo coincido perfectamente. ¿Por qué no puede estar todo conjuntado en un segundo plano? ¿Por qué ujú, nosotros podemos tener solo un porcentaje de la realidad? Mientras, ¿por qué los animales pueden ver otras cosas? O sea, ¿por qué los animales de repente pueden estar siguiendo algo? Como por ejemplo, yo en una investigación llevé a un perro ujú. y dije, ¿podéis llamar al perro y decirle que acuda a esta parte del lugar? Y acto seguido, al segundo, 2 segundos, el perro salir disparado justamente al lugar donde yo dije. O sea, sin Bueno. decir yo el nombre del perro. Y a veces lo decía, pero sin decir yo el nombre del perro, el perro iba. No sé si es porque el perro a lo mejor tienen más inteligencia de la que creemos, Ujú. pero curioso me parece que tú les digas, ¿puedes llamar al perro para que vaya a tal sitio? Entonces, me pareció tan curioso, ¿por qué los animales a lo mejor pueden sentir eso y nosotros no? Porque a veces en ese otro plano o esas voces que salen solo salen captadas en grabadoras y nosotros no las podemos oír? Porque a veces Pero nos contestan. si te entiendo entonces la teoría de Carlos, que si me gusta también se la voy a copiar, sería que básicamente pasado, presente y futuro, más de todas las civilizaciones que existan, hayan existido o vayan a existir, están juntos en algún lugar, en un solo lugar, En otro es en prácticamente un como que, resumidero, en una dimensión resumidero, por decirlo así. la teoría, un poco así decirlo, porque él decía que es una idea suya, digo, pero Ujú, me pareció algo que tiene tanto sentido que son los límites del porcentaje de la realidad, que ujú. eso sí que se ha hablado, se han escrito libros, se han dicho muchas cosas, pero, ¿por qué no sé en ese plan? Porque había otros que decían que había diferentes planos, o sea, uno para seres extraterrestres, otro para fantasmas, cosas así. No, fíjate que Pero, ¿por qué no solo ahí puede haber uno solo y estar todo conjuntado? no, yo creo que ese, para mí el asunto de la división entre ufología y fenómeno paranormal es totalmente maniquea ya a esta altura. Yo creo que desde John Keel, desde que él publica eh, La Torre Octava, yo creo que ese asunto ya está zanjado. Claramente es una sola entidad. Podemos discutir si es una dimensión, si es una entidad burlesca,
pero para mí hay un solo agente detrás de las manifestaciones más bizarras paranormales. Dejo fuera los encuentros persona a persona, dígase, encuentro mamá difunta con su hijo, abuela con su nieto. Para mí esas son apariciones aparte, pero todo el resto de las bizarrías paranormales, dígase la Santa Campaña, qué sé yo, duende, demonios, extraterrestres, para mí entran dentro de un solo origen, de un solo agente que las genera. Ahora bien, Habla- Hablando acuérdate de que de la Santa Compaña, ujú, es una leyenda muy extendida aquí en España, sobre todo por el norte. Aquí en el ujú, norte de Aragón se dice que aparece, aunque es ujú. más frecuente las apariciones en Galicia, pero hay pueblos, y esto es lo curioso de la unión que había en de pueblos antiguamente y el boca a boca, que también eso hacía mucho. Sí. Pero es increíble que a lo mejor de una leyenda que inició en Galicia acabe en Aragón, que es prácticamente al otro lado de España, Es que yo y creo que, siempre recorriendo por el norte, es nunca que por el sur. ojo, yo creo que en el fondo el fenómeno es uno solo. Lo que, lo que llamamos leyenda es la interpretación cultural que le da cada localidad. Por Ujú. ejemplo, yo sé que son muy comunes en España también las apariciones de las damas de blanco en los bosques, etcétera, que a veces cobijan, abrigan a los niños perdidos, incluso durante días. Acá me tocó encontrar una historia de una dama de blanco que desapareció en los días anteriores al terremoto del 60. Perdón, no, meses antes del terremoto del 60, por ende de haber sido por ahí por el 59, año 59. Y fíjate que es muy particular el caso porque esto sucedió más o menos cerca de la ciudad de Concepción, sector rural. Y bueno, efectivamente fueron varios niños, perdón, varios días que un niño fue a un pozo a buscar agua, como era su responsabilidad todos los días. Y todos los días miraba a una dama llorando, una dama que desaparecía en pleno día, como te digo, sollozando. Al principio le dio recelo, desconfianza, hasta que un día dice, voy a conversar con ella. Empiezan a conversar, ella es muy amable, y ante su sorpresa, ojo, esta dama de blanco tenía la misma voz de su madre viva, era idéntica. Y bueno, en el fondo, la dama conversa con él un rato y al final de la conversación le deja dos advertencias. Le dice que van a venir, que la cosecha de este año va a ser un poco mala, que se apertrechen, que estén avisados, primera cosa. Y lo otro le advierte que va a haber un gran terremoto dentro de, ponte tú, 6 meses más. Y así sucede, efectivamente tú sabes que el terremoto de Valdivia es el terremoto más grande del mundo hasta el día de hoy. El terremoto de 1960 acá en Chile bate todos los récords, incluso más grande que el que tuvimos el 2010 en Chile o el año siguiente en Japón. Estamos hablando de un terremoto aún más grande que eso. Y Nueve las coma damas, cinco fue 9,5. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. claro, entonces como te digo, y la dama se aparece con esa intención, me da toda me da toda ¿cómo decir? La sospecha de que el objetivo de la dama sollozando era prevenir al niño, era que el niño finalmente se animara a acercarse, a conversar con ella, etcétera, y a prevenirle de lo que se venía. Esto me recuerda a dos principales temas. En cuanto a las damas de blanco, me recuerda un poco al típico caso que siempre hay en muchos pueblos, que es el de la niña o el de la chica de la curva, que es un Mm. caso muy extendido, y yo mismo he investigado lugares donde se aparecen estas supuestas entidades, algunos con algunos positivos interesantes, y luego también me recuerda en cuanto a prevención de algunos desastres naturales,
el caso de Mothman o el hombre, bueno, la criatura de Sí, los ojos rojos, que así es. siempre se dice que aparece en lugares donde van a ocurrir catástrofes. Véase el 11 de septiembre, véase en Japón, en Fukushima, o véase también, según dicen algunos, que apareció en Hawái, Sí. justamente una temporada antes de una gran explosión del volcán del Krakatoa. Y Bueno, ojo, de hecho, tienes toda la razón. Históricamente, las primeras apariciones de la chica de la curva se dan en Estados Unidos ujú, previniendo el ataque de Pearl Harbor. Mira es tú. interesante, sí, sí, sí. Sí. Entonces, de hecho, tiene mucho sentido. O sea, tienes que pensar que es un fenómeno que nace al mismo tiempo que las supercarreteras, que no existían antes de los años 30, ¿ok? Entonces, es ahí donde empiezan a aparecer las chicas de la curva. Yo soy un convencido de que las chicas de la curva, especialmente en sus formas más bizarras, dígase, por ejemplo acá, ok, está la rubia de Kennedy, que es la más conocida, que se Esa aparece en la la avenida conozco. Kennedy, sí, Sí, conocí el relato que contó un taxista en Top 10 sí, Pueblo Fantasma. efectivamente. Búsquenlo porque es realmente impresionante. Y yo también voy a apuntar, ahora nos detallarás un poco este caso del caso de la rubia de Kennedy, pero también voy a contar un caso que ocurrió en Portugal, que es el caso de Teresa Fidalgo. No sé si lo ¡Wow! conocerás. Sí, Ese me suena por el nombre. hay un vídeo muy famoso de aquello de unos jóvenes que se mataron, que grabaron su propio accidente mortal, cuando supuestamente subieron a Teresa Fidalgo al coche y les dijo: "Yo me maté en esa curva". ¡Wow! Pues bien, bueno, antes de comentar yo el siguiente caso que fue un caso que yo mismo investigué, cuéntanos un poquito el tema de la rubia de Kennedy y esta declaración que te dijo el propio taxista en tu programa. Ah, bueno, en el fondo, eh, la rubia de Kennedy fue una aparición que removió a mucha gente acá en Chile a finales de la década del 70. Y efectivamente, al parecer era una chica rubia, de chaquetón blanco, muy parecida a Resurrection Mary, que es la que se aparece cerquita ahí del cementerio de Chicago. Y bueno, básicamente hacía parar a taxista. Y una vez arriba, siempre era más o menos lo mismo. eh, Le hacía una serie de advertencias en tono muy... Pues eso me hace desconfiar del caso Fidalgo, porque esta chica era muy gentil, le sugería que por favor bajara la velocidad. Y una vez que los taxistas hacían esto, miraban por el espejo retrovisor y la chica ya no estaba. Eh, Mira, se dice que le ocurrió a muchos taxistas, pero a mí solamente me consta que le ocurrió a Miguel Castañer, que como es el testimonio que efectivamente sacamos el otro día, como tú bien dices, en Pueblo Fantasma, que tengo la suerte de contar con su amistad una vez y lo llevé a la televisión y de ahí seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Pero me da la impresión de que estas apariciones, que acá aparte de la rubia de Kennedy se le puede lazar con lo que son las novias de Azapa, las novias de Guara, que son como estas apariciones de damas muy bellas en los desiertos nortinos. Yo siempre tenía una sospecha, Diego, yo creo que son apariciones que previenen accidentes, no que causan accidentes. ¿Por qué? Porque si tú no vieras, por ejemplo, desde su modo más light, que es subirse al auto, decirte por favor no corras, y luego desaparecer para obligarte a parar y a revisar tu entorno, hasta su modo más bizarro, dígase la novia de Azapa o de Guara que desaparece sangrando, a veces incluso hay testimonios que la ven arrastrando a un hombre con una correa de perro, cosas así bastante bizarras, o lisa y llanamente que se ponen frente al bus de pasajeros o al camión. Me da la impresión que siempre la intención es, tienes que pensar que
se aparecen en el desierto de Atacama, que es el desierto más inhóspito de la Tierra, quizás. Kilómetros y kilómetros de absoluta soledad, donde es muy probable que el conductor se duerma al volante, porque Ujú. simplemente pueden pasar 50 kilómetros sin que te topes con ningún vehículo en la contraria, ¿ok? O más. Entonces, me da la impresión de que son, a pesar de su aspecto horripilante, apariciones benévolas que te hacen parar, que te asustan, que te pegan el susto de tu vida, pero preferible el susto de tu vida a que A que mueras en mueras, un claro. volcamiento, ¿ok? Entonces, pues, eso me hace desconfiar un poco del caso Fidalgo, porque sería la primera vez que yo habría escuchado de una de estas apariciones que mata, al contrario de prevenir, despertar, alertar. Sí, porque fue cuando en el vídeo algunos dudan de que sea fake. Yo estoy 50-50, porque luego esos chicos se ve que sí que grabaron su propio accidente y se ve perfectamente cómo se estrellan de morros contra un árbol, justamente donde dice: "Ahí me maté", porque se ven como la cara le empieza a sangrar, se empieza a desfigurar la cara de Teresa en el momento y ahí se pegan, se Pero asustan. ¿corresponde la chica a cómo lucía Teresa Fidalgo en vida? Eso ya no se ha podido investigar, Ujú. no se ha sabido, pero sí que se supo de que esta chica se aparece en la zona donde justamente ocurrió aquel accidente. Mm. Aunque muchos, ya digo que muchos lo tildan de fake, yo estoy 50-50 porque, hay algunas dudas también de acerca de este vídeo. La leyenda existe, la leyenda sí que existe, Yo creo pero que hay que ahondar ahí efectivamente en dos cosas. sí, Efectivamente, la exactamente. veracidad de Teresa Fidalgo como un personaje histórico real y si efectivamente el accidente está registrado Yo por la verifiqué policía local. aquello de que supuestamente este accidente estaba verificado, el de Teresa Fidalgo, en el año 81, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, que fue, o sí, en los años 80, pero si no recuerdo mal, fue en el año 81 concretamente. El mes ya no me acuerdo, pero decían que sí, que se mató en aquella carretera, más o menos en el punto donde ella indicó, y que se Wow. aparecía unas curvas antes. Ahora voy a comentar el caso de una carretera maldita aquí en Zaragoza, que es la antigua carretera de Valencia, la del puerto de Paniza, como le decimos, y bueno, fue a la altura del puerto de Paniza, y es un lugar que yo mismo he investigado, que yo mismo he podido probar en mis propias carnes, y son alrededor de 10-15 kilómetros, entre los cuales, pues, fue uno de los puntos más negros de España y de Europa. Prácticamente los accidentes mortales diarios eran el pan nuestro de cada día, y Wow. hasta que se construyó la autovía, la A23, que en la cual también siguen ocurren accidentes justamente a la altura del puerto. Y uno de los hechos que nos contaban es que a la altura del restaurante abandonado del Balcón, hay Ujú. una chica que hace ya, pues en el 2009 se mató y que, bueno, pues en la misma noche de su accidente se apareció a unos chicos. Voy a contar un poco la historia. Y venían unos chicos vecinos del puerto de Paniza, que venían, si no recuerdo mal, del pueblo de Mainar, y a altas horas de la madrugada, pongamos las 2 3 de la madrugada, pues circulando a la altura del restaurante El Balcón, ya abandonado, pues se encontraron con una chica que estaba toda mojada, embarrada, vamos, que parecía que se había perdido, y pararon y les hizo la señal de autostop para, para que parasen, para ver si le podían ayudar. Total, que los chicos paran, el de atrás baja la ventanilla con acto de querer hablar con la chica, y este le pregunta pues que qué hacía allí y que
que estaba haciendo allí, por qué estaba y tal y eso. Bueno, las típicas preguntas. Y la chica le dice que se había perdido y que buscaba la manera de bajar a Zaragoza. O sea, que sí le podían bajar a la localidad más cercana para así poder contactar con algún ser querido para que le pudiera ir a buscar para ir a Zaragoza. Total, que los chicos, pues, asienten, dicen que sí, que se suba, que la van a bajar al pueblo. Y en esto, pues, que cuando sube la chica, el de atrás nota que tiene, pues, una piel un poquito fría, o sea, muy fría y un gesto como que no contestaba muchas preguntas. Los chicos estaban prácticamente diciendo que cómo se había podido perder por allí, que no es un lugar en lo que uno se pueda perder, porque no, solo hay muy pocas carreteras y no es un lugar para perderse prácticamente, o sea, que es fácil guiarse. Pero la chica simplemente solo contestaba que quería buscar la manera de bajar a Zaragoza. Total, que los chicos, pues, inician el camino, bajan al pueblo y la chica, pues, no contestaba prácticamente nada, solo sí o no y pocas preguntas, y prácticamente no decía nada. ¿Cuál es su sorpresa? Que a la tercera curva de bajando hacia el pueblo de Paniza, se encuentran con la escena de un accidente. Y bueno, pues la Guardia Civil estaba allí y les hace el acto de parar. Total, que los chicos, pues, se bajan todos, incluyendo la chica, y Ujú. bueno, pues el Guardia Civil les comenta un poco lo que ha pasado, que ha habido un accidente, que ha habido una chica muerta y, y que bueno, que prácticamente pues que tuvieran cuidado por la carretera porque había ciertos peligros, etcétera. Los chicos le dicen que si podían ayudar en algo, todo contando como que estaba la chica y estaba delante de ellos. Y los chicos le dicen que si podían ayudar en algo, que si eso, que bueno, que si podían echar una mano. Y dicen que no hacía falta, que simplemente pues era un control rutinario para los coches para evitar que tuvieran accidentes por la zona, por si había desperfectos del coche accidentado, etcétera. Y bueno, pues que podían continuar su camino. Y al darse la vuelta para el coche, vieron el coche accidentado, que estaba destrozado completamente la cuneta, y justamente pues había un cuerpo tapado, allí con las típicas mantas estas doradas, estas típicas mantas de aluminio Wow. doradas. Sí. Y en un momento, pues los cuatro chicos se quedan observando el cuerpo, cuando uno de los bomberos lo destapa. ¿Y cuál fue su sorpresa y miedo? Que la chica que yacía en el suelo era la misma chica que habían recogido ellos antes, unas curvas antes. Uh, No dijeron nada, ya. rápidamente se metieron en el coche y cuando fueron a mirar, la chica había desaparecido. No dijeron nada hasta hace ya más de 10 años, que nosotros pudimos saber de la historia gracias a otro investigador. Y bueno, pues es una de las múltiples historias de apariciones que hay en este puerto, porque en ese mismo restaurante, en la Guerra Civil Española, en los muros se mató gente, o sea, mataron a gente fusilada. Y era uno de los puertos Wow. habituales donde mataron a muchísima gente en la Guerra Civil Española. De hecho, otra de las historias que se oye de este puerto, que es la aparición de gente con las manos atadas en la espalda, o sea, y dando la espalda al conductor. O sea, y desaparecen así, con las manos Uh, así atadas y así, en la posición de alguien que van a fusilar. Y increíble. son frecuentes desde leyendas de ciclistas que se aparecen de la nada y de repente desaparecen cuando se van a chocar contra ti. Ujú. Y son muchas, 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 muchas las leyendas de este puerto, hasta incluso de que el ejército español, en unión con el ejército americano, llegaron a cerrar el restaurante El Balcón por la aparición de varios no identificados, de varios ovnis,
llegando a echar al director y a todo su staff, donde llenaron de cables todo, 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 absolutamente todo el balcón, todo el restaurante, todo, lo llenaron de cables, llegaron a cortar la carretera nacional, no podía pasar nadie y todo con el afán de capturar a esos ovnis que estaban aterrando prácticamente a la gente que allí vivía. Me hiciste recordar dos historias. Una a propósito de Uber. Mira, hay una mitología Uber que está Si me surgiendo. permites un segundo, Ajá. esta historia, la del puerto de Paniza en la investigación, la saqué yo en Fenómena en español y Ujú. está disponible en el episodio 1 de Charlas Paranormales, en el cual analizamos todo lo sucedido y analizamos todas las pruebas recogidas en este sitio, desde los aislamientos hasta la famosa casa del enlutado, una casa fantasmagórica donde hay miles y miles de apariciones en este mismo puerto, en la carretera, y es Qué buen nombre. es el Ujú. principal punto de apariciones. Y de hecho, según muchos investigadores, eh, es uno de los puntos donde más tienen incidencias de apariciones, o donde más han tenido, sobre todo en los años 90, 2000, hasta la construcción ya de la autovía, que era donde más la gente pues daba testimonios de apariciones en carretera, que el puerto de Paniza era uno de los que más, sin duda. Es un lugar Wow. que tienes que investigar, César, lo tienes que investigar porque es increíble, sobre todo la casa. Yo, cuando estuve con mi amigo Mario, que hoy no ha podido estar aquí, estuve con Mario de ADAP, yo soy miembro de su asociación, y el golpetazo que oímos una vez cuando mi compañero bajaba las escaleras, un golpetazo exagerado, como si dieran un puñetazo a la pared, fue increíble. Y luego, pues a mí, cuando estaba haciendo el aislamiento, oír la voz de un quejido, así, y y estar solo en la casa, estar yo solo, mis compañeros fuera, no se les oía nada porque estaban bien alejados y yo estaba solo y rápidamente salí y dije: "Oh, ¿habéis gritado vosotros? ¿Habéis dicho algo vosotros?". Dice: "Que no, que no". Digo: "Pero que he oído algo yo que aquí". Digo: "Venga, va, que digo que estáis aquí vosotros gastándome una broma". "Que no, que no, que que estás tú solo". Y se oyó un quejido exagerado, y yo estaba a oscuras en la casa, estaba totalmente a oscuras con cámaras de Night Shot, y me sorprendió que se oyera, pues, la voz de alguien ahí quejándose. Increíble, o sea, increíble. A mí se me puso el corazón a 1000 por hora, Ujú. porque realmente fue, increíble, algo que nunca me había sucedido algo así en aislamiento, nunca jamás, y realmente a mí se me puso la adrenalina a tope, pero a tope. Bueno, por eso es que uno vuelve y vuelve y vuelve, porque es por el tema de la adrenalina finalmente. Exactamente, exactamente. Así es. Bueno, ahora Amor, quería ajá, comentar un poquito, dale. comentaste una vez en Pueblo Fantasma sobre el tema de una casa en la Florida. Ujú. No sé si podrás acordarte un poquito y detallarnos un poquito qué te pasó aquella vez. Dame más pistas, dame más pistas. A ver, Fue en una casa que te contaron algo de una aparición en la Florida, ya. que era una casa de uno donde asesinó a alguien a su familia prácticamente, que se Wow, esa sí, es tremendo. A ver, mira, esa, ¿qué es lo que que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó? Efectivamente, me acuerdo que durante un tiempo estuvimos haciendo visitas nocturnas, estuvimos haciendo un ghost tours al cementerio católico de Santiago, un lugar muy sí, sí, espeluznante, muy espeluznante. Es como una especie de cementerio, pero un cementerio organizado en forma de pasillos techados. Eh, tiene un cementerio con una estructura de convento,
muy interesante y muy lúgubre también por lo mismo. O sea, imagínate un cementerio estructurado como patios de convento. Entonces, claro, te aparece cualquier cosa ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, estábamos preparando ese diseño de esa ruta cuando el cuidador del cementerio, que era un chico que se llamaba Juan González, eh, me muestra una foto. Me dice, mira, quizás le sirve como contenido para lo que usted quiere hacer. Y era una foto Ujú. de lo que él claramente describía como lo que había visto esa misma noche. Era el único testimonio que tenía, que era que, bueno, que le habían llegado dos ataúdes de una madre con su hijo. Habían quedado en la capilla velatoria del cementerio a espera de que lo sepultaran al día siguiente. Y bueno, básicamente lo que se veía en la foto eran dos siluetas que él había visto cómo se abrazaban y se daban consuelo la una a la otra, esta madre y este hijo, a través del cristal biselado de la capilla. Ahora bien, yo cuando le pregunté los nombres, le dije si se acordaba más o menos las circunstancias, me rimaba perfecto con algo que yo había vivido en mi barrio. Yo viviendo en la Florida, efectivamente, un padre que tenía a su esposa casi postrada por una depresión endógena y a un hijo que además sufría de parálisis cerebral, bueno, el señor un día simplemente ya no pudo más con su realidad y agarró a hachazos a su señora y a su hijo, que eran justamente los que estaban siendo velados. Entonces, yo me acordaba perfectamente del incidente, de origen, me acordaba de ese crimen que había sucedido a menos de una cuadra y media donde yo vivía. Me acuerdo lo sonado que fue. Y me hizo perfectamente la rima con lo que Juan González después me contó en el cementerio católico, más o menos por la misma fecha. No podía ser otra madre con su hijo que los que habían muerto asesinados, pero él tenía efectivamente esta evidencia, tenía la foto de estas figuras que tenebrosamente se abrazaban solos en la capilla velatoria cuando ya estaba todo el cementerio cerrado. Esa historia la encontré genial, una de las mejores también. Sin duda, yo cuando la escuché me puse a investigar rápidamente como un loco Ujú. acerca de este cementerio y del caso y realmente me chocó mucho, tanto que si hubiera estado allí me hubiera ido directamente cámara en mano a grabar allí. Yo he estado también en algunos cementerios. Hace poquito este verano estuve en un cementerio abandonado, el cual no puedo revelar aún cuál es, pero las sensaciones allí eran increíbles. Era un cementerio que quedó abandonado a raíz prácticamente de pocos años después de la Guerra Civil Española y en el Ujú. cual yo, bajo mi punto de vista, creo que fue utilizado como lugar de fusilamiento también, masivo. Wow. No lo tengo comprobado, estoy en ello todavía, pero me pareció un lugar espeluznante. Las sensaciones allí eran increíbles. Yo me sentía prácticamente, yo soy alguien que casi nunca siente nada en una investigación y luego se sorprende de las cosas que capta, pero casi nunca tengo esas sensaciones de sentirme observado, casi siempre me siento muy tranquilo, pero aquella vez yo me sentía como totalmente observado, como si alguien me estuviera mirando o como si me estuvieran acechando prácticamente. Estábamos solo 2 personas y mi compañero se quedó. Yo le dije: digo: "Jesús, tienes que quedarte fuera porque yo me quiero aislar aquí dentro. O sea, me quiero recorrer el cementerio yo solo, sé que no va a venir nadie, no va a haber nadie, me lo voy a recorrer yo solo". Digo: "Las sensaciones que tenga, te diré". Y me sentía totalmente, pues, completamente observado allí, como inquieto. O sea, la descripción más creíble sería inquieto, como que Ujú. no sé si fue sugestión, porque a veces los propios investigadores también no somos susceptibles a tener sugestión, a Obviamente. veces nos pasa,
y puede ser que sea eso, pero nunca jamás me había pasado. O sea, nunca. O sea, nunca me había sucedido de sugestionarme de tal manera. Algunas veces en momentos puntuales, de decir, pues bueno, pues a lo mejor tras un golpe o alguna cosa extraña, pues sí, me he podido sugestionar. Pero tan de repente, empezando, o sea, nada más entrar ya sentirme así, nunca jamás. Nunca, Mira, nunca me había me sentido. hace recordar de otra anécdota que me ocurrió en el Católico. Bueno, como yo te decía, realizaba visitas guiadas nocturnas. Era muy entretenida, hacíamos psicofonías, de todo. Ujú. Eran verdaderos urbex. eh, en la época en que no se utilizaba la palabra urbex. Y me acuerdo que, bueno, a veces llegaban 40 personas, ok, alguno que tenía que hacer un relato un poquito más sofisticado, qué sé yo, orientado a un grupo. Pero a veces te iba muy mal en el tema del dinero, pero te iba muy bien en el tema de la exploración. Porque, bueno, había días en que llegaban 5 personas, 5. Entonces yo decía, voy a proponerles que en el fondo me va a salir del esquema regular y que vamos a hacer un poquito más de exploración paranormal. Y realmente la gente aceptaba. Bueno, el tema es que sí, pues nos dedicamos a explorar el cementerio de la noche, etcétera, lugares donde yo no me metía habitualmente. Y me acuerdo que llegamos a un patio totalmente amurallado, dentro del mismo cementerio, y nos sentamos arriba de de una, de una sepultura a descansar, pidiendo permiso, como uno suele hacerlo, a permiso. Ujú. Y estábamos descansando, y créeme que ocurrió un fenómeno muy raro. Sentíamos excavar, sentíamos el ruido de una pala, pero lo raro es que Ujú. era clarísimo, era alguien excavando el suelo. Pero y era muy cercano, no te podría decir que fue a 300 metros, 200, no, fue como a 5 metros de nosotros. Pero no podíamos, fue muy curioso, no pudimos determinar el lugar exacto donde se sentía cavar la pala. O sea, Sabíamos que estaba cerca, no sabíais en qué punto podíais averiguar. claro, O sea, no había, no, a veces que dices, se oye más por la derecha, se oye más por claro, detrás. cuando creíamos estar cerca del lugar donde creíamos que provenía el ruido, resulta Sonaba que en estaba otro al lado. lado. Era muy loco lo que sucedió, muy loco. A mi compañero Mario de ADAP, cuando fueron a un famoso cementerio que de aquí, que sí que hay hay historia de que se utilizó de zona de fusilamiento en la guerra civil, estaban haciendo, pues, una prueba de captación de psicofonías y estaban cada compañero a 3 metros del otro. O sea, en aquella ocasión yo no pude ir, pero Ujú. todo esto me salió en el programa de ADAP, el cual también recomiendo que lo vayan a ver. Y en este cementerio, pues, estaban haciendo la típica, pues, con los REM-pods, con algún lector MF, o sea, estaban con la típica prueba de psicofonías, de captación de voces, y de repente, pues, no me acuerdo qué pregunta hizo Mario, que notó que algo le tocaba por la espalda, como que una mano se la ponían aquí, y le Ujú. tiraban así como para atrás. Y dijo: "Mira a mi compañero que majo, que me está dando ánimos y tal". Se fue a girar se fue a girar y vio que el compañero no estaba. Wow, El compañero estaba a 3 metros y medio, 4 metros alejado de él. Y le dice: "Oye", dice: "¿Me has tocado?". "¿Pero cómo te va a tocar si no recorro en un segundo 4 metros?". Dice: "¿Cómo te va a tocar?". Dice: "Que alguien me ha tocado, que alguien me ha tocado". Y es una loquísimo. persona de estas que no es capaz de mentir, o sea, no es capaz de decir algo porque sí, él es porque lo siente. O sea, yo he investigado muchas veces con Mario, ya he dicho que soy miembro de su asociación, y
Es una persona que no es capaz de mentir y cuando algo le pasa es porque le pasa de verdad y él lo siente de verdad. Yo siempre digo que a él le pasan muchas cosas, nos pasa siempre a los 2 que nos pasa de todo, pero es una pasada aquella sensación que tuvo y cómo realmente se asustó de verdad. Y también te quería comentar, ¿cuál es el en la investigación que más miedo has pasado realmente? O sea, que digas: "De aquí no salgo". Wow. Yo te diría a ver, me la pones difícil, pero yo Ujú, creo que las que cumplen esa función, me ha tocado dos veces estar, y he tenido mucha suerte, lo digo sin falsa modestia, he tenido mucha suerte, pero a su vez he sido muy desgraciado. Me ha tocado dos veces estar en medio de un poltergeist. Yo creo que el poltergeist, por la esencia del fenómeno, y mira, y no sería yo si no te voy a llevar al set número dos, que ya me dio ganas de fumar. Tú me vas a disculpar. ¿No te molesta que te lleve un poco al set número dos? no, no pasa nada, no pasa nada. Estamos Vale. esto es así, las cosas en directo y Además, no para pasa nada. que el público sepa cómo son las emisiones un poquito de Pueblo Fantasma. Bueno, a ver, déjame dejarte bien orientado ahí. Ya. A ver, corría efectivamente el año 1998 y en la comuna de Colina, en Santiago, bueno, se manifestó un poltergeist muy violento que de hecho yo creo que no ha habido otra ocasión en Chile donde todos los noticieros han abierto, los noticieros centrales, los de la noche, etcétera, con una noticia de carácter paranormal. Y esa ocasión fue. Esto fue en abril de 1998, como te decía, en la villa Benedicto Flores en Colina. Bueno, obviamente que fueron todos los canales de televisión, grabaron todo lo que quisieron. Lamentablemente, faltaban todavía unos 4 años para que surgiera, qué sé yo, YouTube, etcétera. No sé de qué año es YouTube, más o menos. Así que 2005. todavía no hay nada de eso subido, no hay nada de eso arriba. A nadie le ha interesado todavía subir ese material. Pero en su momento yo me acuerdo que me marcó mucho. Entonces dije, bueno, yo además trabajaba en una revista de fenómenos paranormales en aquella época que se llamaba Revelación, así que dije, voy a esperar unos meses a que esto calme y voy a ir a hacer una entrevista. Pero ya pues llegué al lugar, di con el dato de dónde vivía el profesor, que curiosamente era profesor de física, para que veas que el fenómeno tiene sentido del humor. Y en realidad el fenómeno no había cesado, el fenómeno estaba larvado, por decirlo de algún modo, porque fíjate que fue agarrando de a poquito, como si fuera un niño pequeño, fue agarrando confianza de a poco. Entonces al comienzo fueron como pequeños, a ver, de repente una piedrita que caía de pronto, Ujú. hasta que ya los fenómenos, a ver, eran a velocidad de 4 o 5 por hora y cada vez más increciendo en violencia. De hecho, me acuerdo que una pelota de ping-pong roja, mientras yo estaba entrevistando al profesor, sale de una habitación, estábamos absolutamente solos en el departamento del profesor, y viene justo a dar a uno de mis zapatos, por ejemplo. O me Ujú. acuerdo que en otro momento yo miro hacia una de las habitaciones y veo la cola de un gato metiéndose por debajo de las cobijas de una cama. Y yo le pregunto al profesor si es que tiene algún tipo de mascota. No, no tengo ningún tipo de mascota, no hay gato, no hay nada. Me acuerdo que dos veces rocas de este porte, más o menos, de este tamaño, rozaron mi oreja a toda velocidad. Pero curiosamente,
cuando llegaban al suelo, parecían detenerse, flotar y posarse suavemente. Ujú. Y bueno, violencia, tiraban objetos desde el baño, etcétera. Y el colofón de todo esto fue cuando en un momento yo intento dialogar con la entidad y pues yo sabía que hablaba porque ya me habían remitido algunos cassettes con, con los diálogos previos. Ujú. Yo le pregunto que se identifique, por favor. Y la voz me dice, me contesta una voz muy episcopal, no sé cómo definirla, pero dice que es el Espíritu Santo, se identifica como el Espíritu Santo en persona. Y ahí yo dije, no, yo ya a esta altura ya lo he visto todo, porque la voz venía de todos lados, de ninguna. Era una respuesta inteligente de una entidad, cualquiera que ésta sea. Yo creo que ahí sí, ahí tuve miedo. A ver, fue la confirmación de que el fenómeno existía. Estuve ahí. Ha sido lo más impresionante que he presenciado, porque fue estar en una montaña rusa de locura total, de locura paranormal, Ujú. de agresión paranormal. Pero a su vez también me dio mucho miedo y satisfacción a la vez. Hasta el día de hoy me emociona mucho. Estar en un poltergeist de verdad para cualquier investigador paranormal es una ocasión única. Sí, porque generalmente yo pienso que no sea un fenómeno que, que suceda muy a menudo. No, para nada. Y esto me recuerda a un caso que sucedió en una famosa oficina alemana, que Sí, además lo investigó un famoso parapsicólogo alemán. Creo que fue Sigmund Freud, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Puede ser que me esté equivocando, yo creo, a pero ver, por la época, no, yo creo que por la época debe haber sido otro, porque sí, casi seguro. estamos hablando de los 50, 60 del siglo XX, por Sí, ahí. fue los 60. Sí, Y en este caso, la que pues, sucedían una serie de cosas extrañas, desde que el ventilador se movía solo, sillas que giraban solas, ordenadores que se encendían, cosas que salían volando. Y todo empezó a raíz de que contrataron a una compañera nueva, que era, o una si no chica, sí, recuerdo era mal, una sí, secretaria. una chica, y que subconscientemente se descubrió que era esta chica la que Sí, provocaba todos estos poltergeist, estos casos. eso es lo más interesante de los poltergeists. O sea, de hecho, el ¿Mm? caso que tú evocas, efectivamente, creo que fue en la ciudad de Mannheim, Sí. y, y la chica, ¿sabes por qué estaba estresada? ¿Por qué generó el poltergeist? Porque se iba a casar. Eso no Estaba lo tan sabía, ese dato. sí, ella estaba tan emocionada por el tema de su casamiento que esto generó la psicorragia que desencadenó en el Ese es, poltergeist. es ahí donde yo quería llegar al tema de las psicorragias, y es que a veces Ajá. los poltergeist son ocurridos por cosas que Claro, nuestro propio subconsciente no puede controlar. eso hay que Cosas dejarlo que muy nos... en claro. Si hay un fenómeno Mm, paranormal que es totalmente, yo creo que hay dos fenómenos paranormales que son totalmente atribuibles a seres humanos. Uno mm, es el poltergeist, del que estamos exacto. conversando, y el otro es el Bardogger, la llegada anticipada. ¿Puedes El explicarnos un tema, poco qué es el Bardorger? el Bardogger bueno, recibe su nombre de los países nórdicos de Europa. Eh, de ahí proviene su denominación, porque bueno, tú sabes perfectamente que en Finlandia, qué sé yo, Noruega, imagínate en la Mm, década de los 50, 40, obviamente que las distancias eran muy grandes entre casa en casa, no había celular, no había forma de comunicarse. Entonces, obviamente que en una nevada muy fuerte, antes del cambio climático, surgía la inquietud de saber dónde estará mi esposo, dónde estará mi esposa, etcétera. Y al parecer
cuando había una conexión exacta entre la preocupación de la persona que te esperaba y la preocupación de la persona que estaba por llegar, se producía un fenómeno muy raro, que era que tú sentías llegar el auto, sentías que la persona se bajaba, sentías los típicos ruidos que hacía al entrar, dejar la llave en el perchero, qué sé yo. Ojo, incluso a veces se sentía el auto, incluso. A veces veías a la persona con una sola limitante, que no Ujú, hablaba y que su expresión era muy seria. Y generalmente 15 o 20 minutos después llegaba la persona realmente, ¿ok? Entonces, ese fenómeno que fue identificado primero en los países nórdicos, por las razones que te cuento, vi que había también una casuística muy interesante en Chile también, de voces. Por ejemplo, hay una familia, la familia de la amiga Fernanda, que vive en la Florida también, y que ellos se quieren mucho como familia, parece ser un ingrediente el que la familia tiene que ser muy unida, y que se han visto por lo menos 4 o 5 veces Bardoggers de ellos mismos, llegada anticipada, y algunas veces solamente ruido, algunas veces voces, pero sin aparición, y otras veces aparición sin voces. Y esto se da tan seguido en la casa de Fernanda que han ujú, llegado al punto de advertirle a la gente extraña que puede que vean un Bardoguer en la casa. ujú. Interesante, interesante. También quería comentar un pequeño dato acerca de los países nórdicos, y es que debido al clima y a la situación de horas de sol que tienen allí, es uno de los lugares donde la gente más cree en temas de paranormales, porque hay que decir que allí hay muchas historias, pero, la peculiaridad que tienen, que cuanto más al norte de Noruega, al norte de Finlandia y Suecia, se pegan 6 meses de día y 6 meses de noche. Así es, Y es uno también tiene un dato muy negativo eso, que es uno de los lugares con más promedio de suicidios, pero sí, también es uno de los lugares donde más se cree o donde más hay una mente abierta en cuanto a lo paranormal. O sea, así es. es la parte negativa, pero también la parte positiva de que la gente está mucho más abierta a una creencia científica, siempre bajo una base científica, de que pueda haber algo más. ¿Por qué? Yo Porque creo allí que, yo mm, creo que, perdona que te interrumpa, Diego, yo creo que más que el hecho de que haya más fenómenos paranormales, yo creo que por las condiciones que tú describes, de sí, esta noche eterna, por ejemplo, obviamente que la gente está más atenta, y como te digo, por las condiciones de aislamiento que a veces hay entre una casa y otra, la gente está mucho más atenta a cualquier estímulo eh, que no pueda ser explicable. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros en las ciudades grandes es que obviamente se pierde. A ver, cuando sientes un ruido en la noche, atribuyes a que puede ser el vecino, qué sé yo, sí, a que puede ser el gato así del es. vecino, a que puede ser la mascota, no sé, pero Ujú. allá no pasa eso. Efectivamente, En los si hay pueblos, un aquí en ruido España también extraño, pasa. es extraño. Exactamente. Y yo espero hay un grupo de investigación noruego, el cual espero poder traer aquí algún día, al cual, pues, aún estoy intentando a ver la manera de contactar con ellos, pero que es lo que ellos mismos cuentan en algún directo que han hecho, y que ahí, pues, en las zonas rurales, pero es que esto no solo ocurre en Noruega, en Suecia, en Finlandia, ocurre en todo el mundo. O sea, Claro, ocurre en todas las partes del mundo. En los lugares rurales es donde más se cree en estas cosas paranormales. Pero también ahora entramos en lo que hemos comentado al principio, que mucha gente no se atreve a contarlo por el miedo de que le señalen en el pueblo, porque no es lo mismo que en una ciudad, que a lo mejor absolutamente. no te conoce casi nadie, tú que des a lo mejor, yo qué sé, pues salgas en algún medio y digas:
he visto un ovni, he visto no sé qué. Mm. A lo mejor no te conocen de casi nadie y no te van a decir nada, mientras que en el pueblo te van a señalar como diciendo, mira, este está loco, este es un Este es el loco demoníaco, del pueblo. este es un Claro. satanista y que no sé qué. Ajá. Sí, Es eso, y eso se ha infundado muchas veces desde la Edad Media, de que diciendo, este es un satanista, este seguro que hace rituales y cosas así. Es como sí, el tema de las brujas, por ejemplo. Las brujas eran las que más creían en estas cosas, en el tema de muertos. Y a así cualquier es. mujer o hombre que supiera un poco de medicina naturista, rápidamente lo llevaban a la soga y a quemarlo en la hoguera. O sea, rápidamente. Tal cual. Sí, Aquí está el caso en España, el caso de las Paules, que es para mí, el mayor caso de crimen brujeril en España y en Europa, en el cual pues mataron a muchas mujeres y era habitual, incluso en el pueblo, en la plaza del pueblo, ver pues prácticamente carruajes completos llenos de cuerpos de mujeres que los bajaban y los subían porque las habían ok. ajusticiado y era algo completamente habitual en ese lugar. Y Bueno, era algo, también, sí, sí, pues, y en era algo, España está Alcácer también. Alcácer es un hito también respecto el a caso, posible crimen ritual. el, el caso Alcácer tiene mucha Sí, tela que cortar todavía. Tiene mucha que te absolutamente. pero yo personalmente, si quieres mi opinión, no creo que las mataran donde dijeron que habían encontrado los huesos. Mira, Yo creo wow. que las mataron en otro lugar y que hay gente muy poderosa y metida de por medio, pero eso no se va a saber y creo yo que nunca se sabrá. Pero bueno, es un caso bastante peleagudo, al igual que el caso que voy a comentar este ya para finalizar. Uno de los casos que se comentó también en Pueblo Fantasma fue el de los milagros de las vírgenes, las que lloraban sangre. Voy a comentar Absolutamente. voy a comentar un caso, no sé si lo conocerás, César, el caso de la Virgen de Granada, que ocurrió en una iglesia de Granada, en España, en el año 1982, y en la cual, pues, de un día para otro empezó a llorar lágrimas de sangre, pero hasta tal punto de cubrírsele todas las mejillas de rojo. O sea, Wow. todas las mejillas, como si llevara sangre, así. Cabe destacar que Granada es un lugar de muchos terremotos. Aquí en España es un lugar donde es frecuente tener bastantes terremotos. Y esto me recordó, pues, el caso que llevasteis acerca, bueno, que os contaron acerca de una viejecita que se ocupaba de una de estas Sí, vírgenes. y que lo ocultaba para ella sola. En el fondo Exactamente. no, nunca la dio a conocer. Pues este caso es el caso contrario, de que rápidamente se trató de Masificado. de masificar, hasta tal punto que tenían a más de 50.000 personas esperando para ver a la Virgen en la puerta de la iglesia. Wow. O sea, increíble, increíble. Mira, Y y son tantas y tantas y tantas las vírgenes que han llorado sangre, sobre todo recuerdo también una que creo que pasó en Río de Janeiro, si no recuerdo mal, hace ya muchos años, que también sucedió lo mismo, era gente prácticamente la más devota, y iban como locos allí. yo te recomiendo un caso. Hay un caso muy bueno en España que la gente lo conoce poco, porque cuando tú hablas de fenómenos religiosos impresionantes, inmediatamente te viene a la cabeza Fátima, Portugal, ¿ok? Mm. La danza del sol, etcétera. O la de la Pero Virgen de Lourdes, la al Virgen de año Lourdes de siguiente, Francia. ojo, Sí, al sí. año siguiente, en 1919, en la localidad de Limpias, que es un pequeño pueblito que queda en el camino de Santiago, eh, Camino de empe- Santiago, buen sí, lugar, lugar mágico. absolutamente. Y en la localidad de Limpias, durante el año 1919, un crucifijo, un- un- un Cristo crucificado, empezó a sangrar por todas las heridas de la crucifixión, eh, torneaba los ojos,
hinchaba su pecho como si estuviese respirando, estamos hablando de una imagen, ¿ok? De yeso. Y fue algo que duró varios días y la gente, de hecho, el que se da cuenta es el tipo encargado de la limpieza de la imagen. Sube su escalera, la firma en el Cristo, empieza a limpiarlo y se da cuenta que el Cristo está torneando los ojos, que saca un poquito incluso la lengua por entre los labios entreabiertos y que empieza a sangrar. Este fenómeno duró muchos días, fue totalmente lugar de peregrinación. Y fíjate que hubo una devoción al Santo Cristo de Limpia que se extendió por una parte importante del siglo XX y se perdió. Fíjate que yo todavía de repente por acá, por algunos cementerios acá en Chile, encuentro bustos del Santo Cristo de Limpia y créeme, no hay ninguna imagen del Santo Cristo de Limpia que no provoque leyendas a su alrededor, que no provoque por lo bajo cierta inquietud cuando la ves hasta el día de hoy. Pero para mí el Santo Cristo de Limpia está totalmente ligado a Fátima. Creo que son dos partes del mismo fenómeno. Voy a contar otro hecho que ocurre bueno, me han contado que ocurre en la Basílica del Pilar de Zaragoza, no sé si la Ujú, conocerás. ujú. Y bueno, pues es un lugar que aunque es un lugar de culto, pero tiene muchas leyendas paranormales. De hecho, tiene una cripta debajo con un cementerio medieval, el cual yo lo pude ver y también Wow. pude recorrer un poco los Ujú. pasadizos templarios que hay debajo, que telita lo que hay debajo de aquí de Zaragoza, telita. Ahí es un lugar completamente mágico donde bueno, es telúrico completamente, es un lugar magnético. O sea, que allí las brújulas en algunas partes se vuelven locas prácticamente. Es un lugar totalmente magnético. Y bueno, pues me contaron la gente de turismo, concretamente los que se encargaban de la Basílica del Pilar, que uno de los Cristos le crece el pelo y que tiene que venir una peluquera de Barcelona para cortarle el pelo y el bigote. O sea, totalmente increíble, Ya. porque a la estatua le crece el pelo. Wow. Y que según algunos guardas de seguridad, gente de seguridad que se ha quedado allí dentro, o sea, gente que ha estado en el pilar, dicen que la Virgen por la noche se mueve sola. No sé, que yo no he podido Interesante. verlo eso nunca. Me encantaría investigar el pilar alguna vez, pero sé que eso es imposible, es totalmente imposible porque no van a dejar. Pero yo he estado en la cripta de debajo y las sensaciones que tenía ahí la gente, que algunos vomitaban y otros se sentían muy mal, que tenían que salir. Yo Bueno, de hecho, generalmente ujú, ahí me sentí súper bien, pero me sorprendió mucho. Y ojo que Zaragoza en los subsuelos Zaragoza tiene 4 ciudades enterradas por debajo, según la leyenda. Y ya. cada vez que excavan aquí en la zona centro, encuentran nuevos y nuevos monumentos. O sea, hay monumentos que todavía están por descubrir aquí. Hay incluso tesoros. Se dice que incluso el Santo Grial pasó por Aragón, concretamente por Canfranc. No, perdón, por Canfranc no. Fue por la ermita de Santo Benito de Orante. Y también se dice que pasaba por incluso algunos decían que estaba debajo del pilar. Pero decían que hay tesoros templarios y que por eso no dejaban entrar a la gente a ciertos lugares de los pasadizos templarios. Yo intenté meterme por todos los lados que podía, pero obviamente me encontré que no me dejaban y bajo amenaza de echarme fuera. Entonces decidí no arriesgarme. Pero la cripta que había ahí debajo, había pues tumbas del siglo XV, siglo XIV, siglo XVI, del año 1500 y, 1400 y, incluso 1200 y. O sea, Increíble. totalmente antiguas, antiguas. Incluso me dijo don Antonio Las Heras, que no sé si lo conocerás, al Ah, doctor un Antonio grande Las Antonio Heras, Las Heras, sí.
me dijo que en uno de sus próximos viajes iba a incluir la Basílica del Pilar y que yo le dije que si venía para aquí que nos íbamos a verla juntos y a ver si podíamos conseguir meternos por debajo de con los péndulos y las varillas, nos metíamos por debajo de la basílica a ver todos los lugares templarios. Y bueno, ya para ya un poco para finalizar, una vez contado todo esto de la Basílica del Pilar, voy a dejarte ahora en cámara, César, para Ujú. que te despidas, para que dejes tus redes sociales y dejes un poco tu impresión. Ahora me pondrás a parir, me dirás que ha sido muy malo, que no sé qué. Pero bueno, para que dejes un poco, pues, tu impresión de cómo ha sido la charla y para vender un poquito más tu programa, o sea, tanto el de radio, tanto también si haces también esos tours que has comentado antes, si lo sigues haciendo, si vas a hacerlos en un futuro. Ujú. Y también, pues, para vender un poquito más tu programa de YouTube, que creo yo que es, para mí, ahora mismo, uno de los mejores en cuanto a historias paranormales. Es algo que donde todo el mundo puede participar, aquí sí que todo el mundo, que quiera participar, escríbanle a César, mándenle un mensaje, que él con gusto, muchas de las historias suyas las querrá comentar. Y esto es prácticamente lo que hemos comentado al principio, que para que estas historias no se pierdan, no tengan miedo a contarlas. Y también Así les es. animo a que si alguno, pues, ha tenido alguna historia que quiera comentar, la deje aquí también en la caja de comentarios. Llenen la caja de comentarios de historias. Nosotros los leeremos tanto César como yo, los leeremos todos los comentarios que hay aquí debajo, porque estas historias no merecen morir. No se Ujú. deje no deben quedar en el pasado, tienen que seguir muy presentes y tienen que ser, pues, un bastión para que nosotros en el futuro podamos lograr el porqué y quizás con eso evolucionar a un nuevo una nueva conciencia de lo que hay realmente después de la vida. Así que, bueno, Así es. César, te dejo en cámara, así que todo tuyo. Bueno, primero de todo agradecerle a Diego, ha sido una conversación, han sido 2 horas muy agradables de conversación, haciendo esta rima de historia entre España y Chile, incluso otros países también. Así que sí, pues los dejo cordialmente invitados a que escuchen Pueblo Fantasma en sus 2 versiones. Eh, Pueblo Fantasma va los martes y los viernes cayendo a las madrugadas siguientes a la 1 de la mañana, pero es más fácil que los escuchen en un canal de YouTube donde se van juntando, se van acumulando, que se llama Antares del Desmadre. Ahí van a encontrar todos los programas que se han emitido, que son 150 ya programas llenos de estas historias, que como bien dice Diego, la idea es que no se pierdan. Y bueno, aparte de eso está Pueblito Fantasma Online, Pueblo Fantasma Online, que se transmite desde el fanpage del mismo nombre, los martes, los jueves y los sábados a las 10 horas de Chile, pero que también a su vez quedan alojados en otro canal de YouTube que se llama Top 10 Pueblos Fantasma, que es donde ahí estamos metiendo todas las fichitas para que ese programa crezca y progrese. El WhatsApp es universal, así que lo voy a dejar por si alguien quiere conectarse, enviarme su historia, salir al aire y contarla. Evidencia, ya sea videos, audios, etcétera, historias, ya sean propias o ajenas, que le hayan sucedido a sus familiares, qué sé yo, amigos. Escríbanme al +569-775-73995 o me dejan un mensajito ahí en el Twitter o en el Instagram, @César Parraguía. Diego querido, ahí estamos ya con la publicidad lista y hecha. Yo creo que lo más probable es que Diego también va a dejar todos los enlaces en la descripción de este video. Ujú. Así es. Muy buenas noches y hasta siempre, compañeros. Chao, chao. Gracias por la invitación. Que estés bien.